Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este vamos a hablar de la NBA y vamos a hablar del partido que se ha disputado esta madrugada entre los Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers y un poco de la situación de los Warriors, que sabéis que es mi equipo. Y bueno, quería hablar un poco sobre todo del partido de hoy, ¿no? Entre los Warriors y los Clippers, que ha ganado los Warriors con una gran exhibición de Stephen Curry, un jugador espectacular, un jugador que es súper disfrutable de ver, es un gran show, ¿no? Y bueno, puede haber jugadores en la historia mejores que él, ¿no? Muy pocos, pero realmente un jugador como él es único, un jugador que te genera esa adrenalina de verlo jugar, incluso esa dopamina de verlo jugar, de cómo se mueve, ¿no? Cómo hace esas jugadas imposibles, ese show, ¿no? Siempre se habla del mejor show de la NBA. La verdad es que es espectacular ver jugar a Curry, la verdad, y bueno, también quiero hablar un poco en general de la temporada de los Warriors, y luego vamos a hablar brevemente un poco sobre los equipos de los playoffs y tal, pero sobre todo me quiero centrar en el partido y también en un poco en la temporada que está haciendo muy desastrosa de los Golden State Warriors, una temporada que en principio bien los primeros partidos, ¿no? Con Jimmy Butler y con Stephen Curry, pero luego bajó mucho. Luego fue como que la temporada estaba haciendo, bueno, más in the middle, ¿no? Como no donde esperábamos, porque el año pasado, desde que ficharon a Jimmy Butler, pues empezó la cosa a ir mejor, ¿no? Y incluso llegaron a, no se clasificaron para el playoff, fueron al play-in, pero lo pasaron como séptimo o octavo, que ganaron a los Memphis Grizzlies y a partir de aquí ganaron a los Houston Rockets en la primera ronda de los playoffs pasados, pero luego en la siguiente ronda contra los Timberwolves, pues se lesionó Curry y ahí el primer partido lo ganaron con Curry, aunque realmente jugó muy poquito, pero ya los siguientes sin Curry no pudieron ganarlos y luego ganaron los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, que bueno, pues es un gran jugador, pero creo que los Warriors pudieron haber hecho más guerra, ¿no? Con Stephen Curry en cancha, pero cosas de la vida un poco y de la NBA, al final las lesiones forman parte del juego y además esta temporada pues hemos visto una peor cara por la lesión tan grave, ¿no? donde parecía que los Warriors empezaban a despuntar un poco, al menos de a ver si podemos clasificarnos, estaban ahí con Phoenix ahí para intentar al menos ser séptimos, intentar luchar por el sexto. Pero la lesión de Jimmy Butler fue la que truncó claramente la temporada de los Warriors y además se unió, ¿no? Que ya parecía muy duro, pero además Stephen Curry estuvo mucho tiempo también lesionado por esa lesión en la rodilla y bueno, pues fue la verdad un desastre la temporada de los Warriors, que se han podido sostener como han podido, ¿no? Con partidos donde incluso el jugador ese de Jurseven o León, ¿no? El jugador ese holandés, pues que estaba con una mano lesionada y tenían tan pocos jugadores que el tío tuvo que jugar igualmente y no podía ni tirar con su mano predominante los tiros libres. Realmente es que no tenían jugadores, ¿no? Y Draymond estaba a nivel muy malo. Curry pues estaba lesionado, Jimmy Butler estaba con la lesión de cruzados, incluso Moses Moody, que era un jugador que bueno, al menos podía sostener un poco con Brandon Podziemski, que al menos jugó todos los partidos, y Moses Moody también tuvo una lesión gravísima, feísima de rodilla, ¿no? Y parece que también estará mucho tiempo de baja. También era un jugador que a mí me gustaba, un jugador tirador ahí que pueda defender un poco. No es ninguna maravilla, pero oye, al menos te hacía un poco el apaño y hasta Moody pues tuvo esa lesión tan fea y tan desastrosa contra, creo que fue Mavericks, que es un partido que ganaron los Warriors, pero tuvimos esa mala noticia, esa desastrosa noticia de la lesión de Moses Moody. Al final pues realmente los jugadores pudieron subsistir como pudieron. Al final de la temporada pues volvió Curry, ¿no? Jugaron algunos partidos, casi todos lo perdíamos, o lo ganábamos contra equipos que estaban tanqueando y parecía todo un desastre, la verdad, ya que ni apetecía ver algunos partidos de los Warriors, ¿no? Porque parece que no había opción, ¿no? Cuando no estaba Curry, no estaba Jimmy, ¿no? Draymond no estaba jugando del todo bien. Y al final pues tenéis que jugar ahí con gente ahí que casi ni conocían de la G-League, o sea, realmente un desastre, pero de repente se han plantado en el play-in, ¿no? Con el regreso de Curry y con la décima posición, que al final tienes que pasar 2 rondas del play-in para conseguir pasar de ronda, y de repente han puesto a Stephen Curry y a Draymond Green. Hemos tenido la suerte de tener a los jugadores más o menos disponibles, quitando a Jimmy y a Moses Moody. Y al final, sobre todo los interiores, ¿no? Tanto Porzingis como Al Horford. Porzingis me gusta mucho como jugador. El problema es que tiene tendencia a lesionarse, a perderse partidos, ¿no? Tuvo con una enfermedad grave el año pasado, ¿no? Y al final, pues, con Boston Celtics, pues era un jugador que daba buen rendimiento, pero también se perdía muchos partidos. Con Atlanta Hawks lo mismo. Y al final lo traspasaron por Buddy Hield y por Jonathan Kuminga. Creo que fue un acierto porque Jonathan Kuminga pues no jugaba prácticamente, no tenía confianza, necesitaba un equipo nuevo, y Buddy Hield pues bueno, te podía aportar algún triple y tal, ¿no? El año pasado contra los Rockets hizo un partidazo en el Game 7, pero tampoco era gran cosa, y al final pues oye, Kristaps Porzingis es un jugador que es muy bueno, es verdad que tiene tendencia a perderse partidos, todo eso,
pero bueno, que realmente tampoco diste prácticamente nada, ¿no? Y creo que Al Horford también está haciendo un temporada, me está gustando mucho, un jugador que parecía, pues bueno, que ya tenía que 39 o 40 años, o ha venido a menos, pero la verdad es que está dando un rendimiento muy bueno, también se lesionó en la parte final de temporada, pero bueno, es lógico, al final tienen su edad, ¿no? Es lo que pasa en estos jugadores que son más mayores, ¿no? Que es la problema que tiene Warriors, que es una plantilla envejecida, ¿no? Pero con lo poco que tengan, pues están compitiendo y la verdad es que, bueno, pues ahora ya va el partido de donde han hecho, la verdad es que un partido donde realmente los Clippers han dominado casi todo el partido en cuanto al marcador, realmente han estado ganando casi todo el partido, ¿no? Parecía donde que la temporada de los Warriors aquí, una temporada desastrosa, una temporada donde habíamos tenido muchos problemas de lesiones. Y al final, pues bueno, pues no habían tenido un rendimiento esperado, ¿no? Y al final, sobre todo con partidos donde parecía gente de la Chile jugando, o las que ni conocía de ahí jugando. Y al final, pues bueno, ponerse en un partido de playoff, ¿no? Aunque es el play-in, pero es como si fuera playoff para clasificarse un winner go home. Y al final meter a Stephen Curry y hoy se ha sumado Draymond Green, está haciendo una temporada bastante mala. Pero la verdad es que hoy ha hecho un partidazo Draymond Green, sobre todo al final del partido, con esas grandes defensas, esos robos a Kawhi Leonard espectaculares, ¿no? Y al final también hemos tenido esta temporada la gran noticia de Gui Santos, el jugador de brasileño de los Warriors, el Gui Santos. Me parece un jugador que la verdad es que es para el precio que tiene, que le hicieron incluso un contrato de 15 millones por 3 años de Ganga. Y la verdad es que el tío es una máquina, la verdad, cómo va hacia adentro, no es un jugador que puede tirar de 3, no es ningún súper especialista, pero puede enchufar de 3 y va muy bien para adentro, mucha energía, muchos intangibles, la verdad es que es muy completo, la verdad, defiende bien, correcto, coge rebotes, lucha mucho, es un jugador muy luchador, muy bregador, la verdad, y además, pues bueno, cuando va para adentro, la verdad tiene facilidad para hacer buenos movimientos, que a veces se dice eso de la samba y tal, por ser brasileño y tal, no hay muchos brasileños en el básquet, están todos en el fútbol. Pero la verdad es que Gui Santos me parece un jugador espectacular y la verdad es que, oye, por el precio que tiene, es la mejor noticia de la temporada de los Warriors. Yo ya he hecho también 20 puntos de Gui Santos con el Gui Santos, con buenos rebotes, buenas jugadas, no se estoy yendo para adentro. Y la verdad es que también Kristaps Porzingis ha hecho 20 puntos también, la verdad, muy bien. Kristaps Porzingis, la verdad, con muchos mates, ¿no? Incluso putbacks de fallo en el tiro de un jugador de los Warriors y consigue hacer el mate, ¿no? Cuando el balón está en el aire, o sea, realmente muy bien Kristaps Porzingis, un jugador que además tiene esa facilidad para meter los tiros, ¿no? También para rebotear, incluso para asistir. Hemos visto buenos pases de Kristaps Porzingis, ¿no? Es verdad que le falta a veces con la altura que tiene ir para adentro, pero aún así, pues bueno, con ese tirito que tiene de 3 o de media distancia, la verdad, tiene un rango muy alto, muy largo, ¿no? Y realmente es un jugador que la verdad es que me gusta mucho Porzingis, evidentemente. No es un jugador ahí que puedas confiar en él para ser un Big 2 o Big 3, ¿no? Pero evidentemente como jugador así que hayas podido obtener y tal para darle un salto cualitativo a la plantilla, está muy bien, ¿no? Pero bueno, aún así sé la circunstancia de los Warriors y tal, y bueno, al final es probable que nos quedamos fuera contra Phoenix, ¿no? Obviamente contra Oklahoma, si pasamos, la verdad es que son clarísimamente favoritos ellos, pero la verdad me ha hecho muy feliz ver jugar a Curry, ha hecho unos jugadores espectaculares, unos jugadores brutales, la verdad, y es muy divertido ver jugar a Stephen Curry, volver a competir a Stephen Curry y además hoy a Draymond Green, verlo defender, ¿no? Y además se nota mucho la diferencia en playoff entre la liga regular en general de los equipos, ¿no? Pero sobre todo ver a Draymond Green y a todo el equipo cómo defiende, ¿no? También en los Clippers también han metido mucha intensidad, se notan en los partidos de liga regular donde, bueno, sí, intentan defender y tal, pero es lo mismo, ¿no? Cómo saltan, cómo luchan, ahí cómo se tiran encima de los demás, ¿no? Cómo luchan los rebotes, ahí los duelos, los balones divididos, es una locura, la verdad, y se nota el ambiente ese de playoff, ¿no? De magia, ¿no? Y la verdad es que se nota mucho, ¿no? Hay problema también de las lesiones, ¿no? Donde ahí, evidentemente, cuando hay tantos golpes, tantas luchas, tanto balón dividido, pues puede haber lesiones, ¿no? Es el problema un poco de la NBA, ¿no? Que depende mucho de las estrellas, todo eso, y cuando no están, por ejemplo, ahora en Lakers, ¿no? Que Luka Doncic y Austin Reeves están lesionados, pues la verdad es que es una pena, ¿no? Pero la verdad es que es muy divertido ver todos los playoffs de la NBA. Y la verdad es que volver a ver competir a Stephen Curry, a Draymond Green, ¿no? A los Warriors de antaño, ahora sí en Klay Thompson, es una pasada. Y al final, pues bueno, cuando parecía que los Clippers en el último cuarto, pues más lo tenían, ¿no? Incluso había un momento donde estaban a 13, ¿no? No sé si fue en el tercer cuarto, incluso en el cuarto, yo creo que en el cuarto estaban como a 10 puntos. Y de repente ha empezado el dominicano Al Horford a meter como 4 triples casi seguidos. O sea, en el cuarto ha empezado a meter triples espectaculares. Al Horford metiendo a los Warriors en el partido, ¿no? Buenas canastas de Gui Santos, buenas canastas incluso de Brandon Podjeski, que ha hecho 17 puntos.
Y bueno, buenas jugadas de Draymond Green, y al final, cuando han conseguido meter el partido también en el tercer cuarto, muy importante, evidentemente, de Stephen Curry sosteniendo al equipo cuando parecía que los Clippers se podían marchar, ¿no? Ahí Stephen Curry ha hecho muchos puntos, muchas canastas, muchos triples, y han ido un poco aguantando un poco el marcador, y desde el último cuarto, donde han metido la dinamita con Al Horford, y a partir de que han conseguido meter el partido en un terreno de igualdad, y a partir de aquí, pues cuando están en los momentos clutch, ¿no? Y tienes al 30 en tu equipo, marca mucha diferencia, y ahí ha aparecido Stephen Curry para hacer ese triple clutch espectacular que cuando iban creo que 117 a 117 ha hecho ese triple espectacular, ¿no? Yéndose con un step back para afuera, con ese rango tan largo que tiene, ha conseguido hacer un triplazo espectacular de los suyos, que ha hecho enloquecer al pabellón, y eso que estábamos en cancho de los Clippers, ¿no? Pero bueno, que siempre que juega Curry hay mucha afición por él, y la verdad es que ver jugarlo es una maravilla, y bueno, pues también hay fan supongo, de los Warriors, el equipo visitante, y la verdad es que ha sido espectacular ese triple, ¿no? Y a partir de aquí ha venido la exhibición de Draymond con los robos, ¿no? Primero el primer robo a Kawhi Leonard, y luego la canasta de Brandon Potts, que había sido goaltending del jugador de los Clippers, ¿no? Y además era falta que la ha metido. Y luego ya buenas defensas de los Warriors, y luego otra vez Draymond Green robando el balón a Kawhi Leonard al final, ¿no? Que Kawhi ha hecho un temporadón espectacular, la verdad es un jugador que me encanta, es espectacular Kawhi Leonard, siempre un cyborg, un robot anotando, pero sobre todo ha hecho un buen partido en general en los 3 cuartos, pero en el último cuarto pues ahí con la defensa de Draymond ha sido bastante anulado, ¿no? Aún así, un temporón de Kawhi Leonard, el mejor en cuanto a liga regular a sus como 34-35 años que tendrá, o sea, realmente muy meritorio la temporada de Kawhi Leonard, y bueno, de los Clippers que empezaron muy mal, pero luego remontaron para quedar novenos al menos en el oeste, y ya se despiden de la temporada. Y al final esos robos, ¿no? de Draymond Green han hecho que puedan llevar a los Warriors a la línea de tiros libres, ¿no? Con Brandon Podziemski, Stephen Curry, que ha fallado un tiro libre, ha metido con suspense el segundo, y ahí ha acabado el partido, ¿no? Con la victoria de los Golden State Warriors por 6 puntos. Y al final, pues bueno, pues creo que es el viernes, ¿no? Habrá un día de descanso que será el jueves. Y el viernes, ¿no? Pues disputan los Warriors el segundo partido del play-in, ¿no? Que será contra Phoenix Suns de Devin Booker. Estará también Jalen Green, ¿no? Dylan Brooks también. Así que será interesante ver ahí a Curry y a Draymond Green volver a verlos competir. Evidentemente está complicado en cuanto a si ganamos, pues la serie evidentemente será contra el primero, contra del oeste, que es los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, donde ya sabemos que mete muchas manos, mucha intensidad en defensa. Shai Gilgeous es un gran jugador, entonces bueno, será un rival evidentemente muy, muy complicado, y evidentemente no lo estoy pensando en clave anillo de los Warriors, pero simplemente en cuanto a lo disfrutón que es volver a ver a Curry competir, volver a ver a Draymond, a los Warriors, y además pues bueno, pues ver a Horford, a Kristaps Porzingis, ver a Gary Payton, ver a Brandon Potts, que es un jugador joven y tal, que bueno, a veces recibe críticas, pero es un jugador joven que tiene potencial, y bueno, pues a veces siempre lucha y tal, aunque a veces desespera un poco esas jugadas muy individuales que coge, ¿no? De empezar a tirar triples sin sentido, algunas jugadas así donde empieza a hacer cosas raras, pero a mí me gusta Brandon Potts, que es un jugador interesante, tiene potencial, y la verdad es que es un jugador que a veces hay que perdonar esas acciones un poco raras que hace, pero la verdad es que esas medias distancias, a veces mete triples y tal, es un jugador interesante. No es aquí un Big Tune, ni un jugador que te pueda llevar al anillo, pero oye, un jugador joven y tal, que creo que está de rendimiento bastante bueno, ha jugado los 82 partidos de la NFL, creo que eso tiene su mérito, ¿no? Así que bueno, ya nada más, quería hacer un vídeo no muy largo, un poco de ver competir otra vez a Warriors y a Stephen Curry, sobre todo, el mejor show de la NBA. Y bueno, quiero dejar el vídeo ya por aquí. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, podéis darle like y suscribiros, que me apoya muchísimo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.